De acuerdo al enunciado, aparentemente ya terminamos, porque nomás nos pide una lista de tiempo trabajado de un grupo de empleados, pero en realidad pues nos van a seguir pidiendo más cosas. Una de ellas es básica, es en cuanto al ordenamiento de la información. O sea, una cosa es calcular, ya lo calculamos, pero luego ahora nos van a pedir que lo ordenemos. Bueno, entonces vamos a recuperar nuestra aplicación. Y como les decía ayer, pues ya tenemos lo básico que es, bueno, la captura o en nuestro caso generación de datos aleatorios y el cálculo, ¿sí? Ahora lo que nos piden es que lo ordenemos. Lo ordenemos en primera instancia, pues por tiempo trabajado. Fíjense, en realidad el JTable pues tiene muchas, digamos, monerías por ahí, se pueden hacer muchas cosas. Sí podemos habilitar para que las columnas, si yo le doy aquí clic, me lo ordene, o sea, me ordena esta columna y obviamente, pues con todos sus datos. Eh, pero, bueno, en primer lugar, pues nosotros tenemos que saber cómo ordenarlo, ese es en primer lugar. Y en segundo lugar, si por ejemplo me pidieran que lo ordenara por tiempo de salida, por hora de salida, pues el JTable no me lo podría ordenar porque si acaso me lo ordenaría por hora, pero o sea, por pura hora o por puros minutos y no quedaría la información ordenada por tiempo o sea, no podría agrupar varias columnas y ordenar y nosotros sí lo vamos a poder hacer. En este caso, tal vez si nosotros le damos aquí y estuviera habilitado el ordenamiento de las columnas, sí lo podría ordenar, pero no quedaría exactamente como lo necesitamos, porque simplemente este 11 quedaría antes que el 8. Si lo ordenamos, porque hay un 1 antes que el 8, el 1 va antes que el 8. Entonces, definitivamente, el ordenamiento, pues no lo lograríamos como lo necesitamos, o no en todos los casos. Así es que no nos queda otra más que ordenarlo por nuestra cuenta. Ahora, para ordenar por nuestra cuenta, necesitamos tomar toda la información de un empleado y luego juntarla con la información de los demás empleados. Y una vez que tengamos esa lista de empleados, como si lo tuviéramos así, un empleado, otro empleado en una lista, y luego ordenaríamos el tiempo trabajado. Y claro que al mover un elemento por que es más grande o más pequeño, tendríamos que mover toda esa información. Así es que tendríamos que tratar todo el renglón como si fuera un solo elemento, aunque el criterio, pues ya lo estableceríamos por qué lo queremos ordenar, si alfabético, si en este caso va a ser por tiempo trabajado. Ahora, para ordenar, necesariamente vamos a tener que guardar la información en un arreglo para aplicar ya sea el array sort, que en este caso no funciona, o al menos no funciona todavía, o algún algoritmo de ordenamiento que el que hemos aplicado es el de la burbuja. Bueno, entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente, miren, voy a poner aquí y de hecho esto ya se refiere, no es este. Uy, me lo perdí. Sí, lo perdí. Bueno, voy a recuperarlo. A ver, está aquí. Es que ya lo tenía aquí, pero yo creo que le di cerrar a la ventana y la perdí. Pero bueno, ahorita lo recuperamos. Viene aquí, luego acá y aquí, ¿sí? Es el ordenamiento lo vamos a hacer de tres maneras. Y bueno, de una vez para avisarles que el proyecto yo creo que ya lo publicó mañana, el proyecto 2. Y precisamente una de las variantes de ese proyecto va a ser cómo lo van a ordenar. A algunos les va a tocar el inciso A, otros el B, otros el C. La primera opción que los tres hacen lo mismo, pero lo ordenan de diferente forma.
Bueno, ¿cuál es la intención? ¿De complicárselas, de confundirlos? Pues la verdad que no. La intención es aprender más acerca del manejo de objetos. Entonces, la primera opción que vamos a desarrollar es esta que dice con un arreglo de empleados en el frame de la aplicación. Yo a eso le llamo, así resumido, arreglo en frame, porque vamos a crear un arreglo en el frame y ahí mismo lo vamos a ordenar con la burbuja. Ahora, va a ser un arreglo de qué tipo de dato. De, vamos a tomar todo el renglón del JTable, todo este va a ser un objeto, todo este va a ser un objeto. Entonces, el objeto que vamos a considerar es un empleado. Cada renglón representa un empleado. Ahora, ¿qué información tiene un empleado? Pues el nombre y luego tiene, estos tres es un solo dato, es el horario de entrada. Estos tres es un solo dato, el horario de salida. Y este no es un atributo, es un cálculo. Por eso, esto da origen a esta clase, la clase empleado. La clase empleado va a tener tres atributos: el nombre del empleado, el horario de entrada, el horario de salida, y como método de cálculo va a tener el tiempo trabajado, que también me regresa un horario. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es crear una clase, codificar una clase, la clase de empleado, y luego en el botón de ordenar que ahorita vamos a agregar, vamos a crear un arreglo de empleados, llenarlo, ordenarlo y luego regresarlo al JTable. ¿Sí? Así es que el JTable casi lo tenemos como un aparador nada más para que capte información y para mostrar información. Todo el proceso lo estamos haciendo con nuestros objetos. Se los digo porque a veces en el proyecto no hacen clases y todo lo quieren resolver desde el JTable. Y pues eso no se vale. No es que esté mal, pero no es lo que estamos viendo. Bueno, entonces, pues vamos a tener esta clase por ahí, porque la vamos a codificar. Agregamos pues, vamos a agregar una clase que se va a llamar empleado. ¿Sí le di finish? No le di, creo que no, ¿verdad? Bueno, aquí está la clase empleado, va a tener tres atributos. Dos de ellos son de tipo horario, ya no es un tipo primitivo. Horario es una clase, por lo tanto los atributos son objetos. Entonces sería private, string, nombre. Después, private, horario, entrada. Y private, horario de salida. Vamos a agregarle constructores, dos, el de default, el parametrizado, los getSet y el toString nosotros lo ponemos. Entonces aquí le decimos ingresa o inserta un constructor de default sin parámetros. Y aquí nosotros decidimos qué valores le asignamos a los atributos. Una de los objetivos del constructor es asignarle valores a los atributos, o casi es el principal. Bien, entonces le decimos el nombre, pues como es un nombre, digo, no tenemos información, en lugar de ponerle cadena nula, que podría ser una opción, yo lo pongo así. Para que yo sepa, cuando me encuentre ese nombre, quiere decir que ese objeto se creó con el constructor por default. Luego, el horario de entrada, le podemos asignar un nulo. Eso ya depende de cómo queramos nosotros definir la clase. Le podemos asignar un nulo, pero también podemos crear un objeto, que sería, creo yo, lo mejor. Un nuevo objeto, pero como no tenemos información, pues vamos a utilizar el constructor por default. Y la salida también. El nuevo horario. Así sería. ¿Eh? Luego viene el otro constructor, el parametrizado, pues vamos a insertarlo. Un constructor parametrizado con los tres atributos. Recordemos que aquí, cuando se asignan directamente referencias, no se está sacando una copia del objeto, se está pasando el mismo objeto, nada más
se está pasando la dirección del objeto para que la conozcamos. Entonces, si nosotros por dentro movemos el objeto entrada, pues también se va a mover en el objeto que llegó en el parámetro, porque es el mismo objeto. Ya si quisiéramos que fueran diferentes, pues obtendríamos una copia de entrada, una copia de salida. Pero ahorita sí lo vamos a dejar. Vamos a también insertar los getter y setter. De todos los, ya están encapsulados. Y bueno, aquí también sabemos que estamos regresando, estamos regresando la referencia del objeto, la dirección en donde está el objeto. Bien, el toString sí lo voy a poner yo. Es public string toString. Y este pues va a mostrar o va a regresar el nombre del empleado más un horario de entrada, vamos a ponerlo así. Aquí sería más entrada. Sabemos que aquí va a mandar llamar al toString. Y luego aquí sería más unos espacios de salida. Yo creo que esto lo pongo así. Y la salida la pongo así. Y aquí vamos a concatenar la salida. Ese sería nuestro toString. Y el único método de cálculo viene siendo el tiempo trabajado. Tiempo trabajado va a restar la salida menos la entrada, ¿sí? Y me va a regresar un nuevo horario. Entonces sería return salida punto resta. Es que estoy fuera, no he puesto por eso no me hace caso. No he puesto la firma. Public va a regresar un horario y se va a llamar tiempo trabajado. Tiempo trabajado. ¿Y qué es lo que va a hacer este método? Nada más va a restar salida menos entrada, la resta, regresa un horario. Y pues coincide con esto que dice que regresa un horario. Entonces regresamos salida punto resta de la entrada. Aquí dice que regresa un horario y la resta también me regresa un horario. El horario que me regrese resta, pues me lo va a regresar tiempo trabajado. Bien, ya está. Ahora, pues vamos a empezar a utilizar esta clase de nuestra aplicación. Aquí voy a hacer una aclaración. Yo estoy, bueno, acabo de decir hace ratito que vamos a ver tres tipos de ordenamiento, tres formas de ordenar, ¿sí? Vamos a utilizar el Mateo la burbuja en los tres, pero la información la vamos a guardar de manera diferente. Entonces, ahorita en esta versión que estamos haciendo es el inciso A, y luego voy a hacer otra versión con el inciso B y otra versión con el inciso C, por separado. Entonces ustedes en el proyecto no quiero que me las revuelvan o que me hagan varias o que me hagan una de una, porque normalmente les pido dos ordenamientos. Si les tocó arreglo encapsulado, los dos lo deben hacer con el arreglo encapsulado. O si les tocó paralelos, los dos con paralelos. Porque a veces, como yo hago aquí los tres, pues dicen, no, pues yo escojo uno y escojo otro, o me pasan uno, me pasan otro, y pues ahí me hacen una revoltura, ¿no? Es nada más la opción que les tocó. Bueno, entonces vamos a hacer el inciso A, ya tenemos la clase empleado, y pues nos regresamos al frame, y vamos a agregar un botón por ahí. Tenemos aquí un botón, y este va a decir ordenar. Y bueno, le cambiamos el tamaño de la fuente a 18. Y ya está. ¿Eh? Bueno, entonces, y también el nombre. Por favor, cámbienle los nombres a los botones JBoot, ordenar. Que con solo ver el nombre yo sepa qué hace ese botón sin necesidad de analizar el código. Ok, entonces, vamos a... El plan es el siguiente, ¿verdad? Vamos a recorrer el JTable y por cada renglón vamos a crear dos objetos primero, un horario de entrada y un horario de salida, como lo hicimos en el cálculo. Y luego, con esos dos objetos y el nombre,
vamos a crear un objeto de la clase empleado y lo vamos a poner, pero antes de eso tuvimos que haber creado un arreglo de empleados. Y ya cuando tengamos estos tres objetos, bueno, la cadena, el nombre es un objeto, pero ese pues nomás lo vamos a tomar. Y esto sí lo tenemos que formar nosotros, con estos tres datos y con estos tres datos. Ya cuando tengamos eso, vamos a crear el objeto empleado. Y el objeto empleado lo vamos a meter al arreglo y luego vamos a ordenar el arreglo. Y una vez ordenado, regresamos la información al JTable para que el usuario la pueda observar ya ordenada. Entonces, pues vamos a hacer eso. Botón ordenar. Lo primerito es crear el arreglo. Acuérdense que cuando se crea un arreglo de objetos, no hay objetos, nada más hay el lugar para los objetos. Todas las posiciones guardan referencias nulas. ¿Sí? Hasta que creemos un objeto y lo pongamos ahí, ya va a tener información. Bueno, entonces le decimos empleado, arreglo, va a ser una lista de empleados, igual a new, empleado, y aquí le pasamos el número, ¿cuántos empleados va a tener el arreglo? Pues los renglones del JTable, ¿no? Entonces sería modelo.getRowCount. En este momento, los renglones del JTable, o más bien, las posiciones del arreglo son igual, el mismo número que los renglones del JTable, y así debe ser, ¿no? Porque vamos a extraer la información de ahí. Bueno, entonces vamos a establecer un ciclo. Voy a copiar el ciclo que tenemos aquí en el botón calcular, este ciclo. ¿Sí? Hasta aquí. Y lo voy a pegar acá. Bueno, voy a quitar esto porque no me sirve, esto no lo voy a usar. Lo que me interesa es tomar la información de cada columna para crear un objeto entrada y un objeto salida. En el botón calcular creamos un solo objeto de entrada y un solo objeto de salida y dentro del ciclo los reutilizamos, cambiándole con los métodos set sus valores y luego ya una vez que los teníamos, calculábamos el tiempo trabajado y ya ponemos, fue suficiente un solo objeto porque lo reutilizábamos. No necesitábamos guardarlo porque no íbamos a hacer otra cosa con ellos más que calcular. Y una vez que calculamos y mostramos, pues ya esa información ya no era necesaria. Pero ¿qué sucede acá? Ya nos había pasado en un ejercicio anterior. ¿Qué sucede con esto? Si yo creara un solo objeto acá antes del ciclo, ¿qué sucedería? Un objeto de entrada y un objeto de salida. Pues quedan los mismos datos y quedan los del último objeto, porque como le estamos cambiando la información, la que quedó es el último renglón, el último empleado. Y al ordenar, pues me va a mostrar la misma información, la del último empleado. Ya nos había sucedido. Aquí sí necesitamos crear objetos nuevos en cada vuelta del ciclo. Por lo tanto, esta entrada y esta salida la vamos a crear aquí. Cada vuelta necesitamos un objeto nuevo. En es igual a new hora. Lo creamos con el constructor por default y luego lo alimentamos con los métodos set. Vamos a crear también aquí el objeto horario salida igual a un nuevo hora. Así. Bueno, ya tenemos el horario de entrada y el horario de salida ya como objetos. Ya podemos crear ahora el objeto empleado. El empleado necesita el nombre, que lo tenemos en la columna 0, un horario de entrada que ya creamos, un horario de salida que también ya creamos. Entonces, vamos a... Este arreglo, como les decía, pues ahorita no tiene ningún objeto. Si yo le dijera lista subíndice 4, punto lo que sea, me va a lanzar una excepción porque no hay ningún objeto. Aquí es donde le vamos a asignar el objeto. Ahora, ¿en qué posición se lo vamos a asignar? Pues en la que diga la R, porque el arreglo va a ser una imagen del JTable, nada más que el JTable lo tenemos en columnas y acá en el arreglo lo tenemos como empleados. Bueno, entonces le vamos a decir lista subíndice R es igual, aquí vamos a crear un nuevo empleado y ese empleado va a tener 3 valores, ¿va? Vamos a usar, si lo dejamos así, luego tenemos que alimentar
los elementos, los atributos, pero pues vamos a utilizar mejor el constructor parametrizado. El primer parámetro que me pide ese constructor es el nombre, una cadena, y luego me pide un horario de entrada y luego un horario de salida. Aquí sería, ¿de dónde obtengo el nombre? ¿Dónde está el nombre del empleado? ¿En qué columna? En la 0. Entonces le voy a decir, del modelo vas a traer getValue de la renglón R está bien, columna 0. De ahí te vas a traer el nombre. Ese es el primer parámetro. El segundo parámetro es el horario de entrada que ya tenemos ahí y el segundo es el horario de salida. El tercero, más bien. Ahora, aquí ¿por qué me marca error? Porque getValue, ¿qué me regresa? Un object. Y aquí, ¿qué me está pidiendo el parámetro? Una cadena, ¿no? Entonces vamos a convertirlo a cadena. Ahora sí, de cada renglón estamos creando un objeto empleado y lo estamos poniendo en el arreglo. Cuando salimos del ciclo, ya tenemos toda la información en un arreglo. Ya, y es un arreglo de empleados, no es de horarios, es de empleados. ¿Sí? ¿Qué es lo que sigue? Pues, ordenar, ¿verdad? Vamos a ordenar con el método de la burbuja. Recuerden que son dos ciclos anidados, no son por renglón columna, es porque el mismo arreglo se recorre con dos ciclos, se van comparando y si la comparación es exitosa o es verdadera, se intercambian los elementos. Así es el método, no lo explicamos cómo trabaja, pero hay que recordarlo cómo lo hace. Entonces, un ciclo, un for, y por eso no le pongo R y C, porque no estamos recorriendo una matriz. Igual a 0, y dice el método que la i va a llegar hasta el penúltimo elemento, no hasta el último, hasta el penúltimo. Entonces aquí es menor que lista. El número de elementos del arreglo pues es lista.len, que coincide, en este momento coincide con modelo.getRowCount. Menos 1, ¿sí? Menos 1 y luego i más. Después, for, in j. La j no empieza en 0, empieza en i más 1, según el método. Luego la j menor que sí va hasta el final, entonces es lista.len. Y después la j se incrementa. Y sobre el mismo arreglo unidimensional, la lista va recorriendo dos ciclos, uno con el contador i, otro con el contador j. Entonces se refieren a elementos diferentes. Y van a comparar esos dos elementos y si es verdadero van a hacer el intercambio de los elementos. Entonces aquí vamos a comparar lista subíndice i con lista subíndice j. Me marca error. ¿Por qué me marca error? ¿Qué estoy intentando comparar? ¿Dos qué? Dos objetos ¿de qué clase? Son elementos del arreglo. Son empleados, ¿sí? Yo estoy intentando comparar el empleado que está en la posición I con el empleado que está en la posición J. Acuérdense que lista es un arreglo de empleados, no de horarios, de empleados. Bueno, sabemos que los objetos no se pueden comparar de esa manera. Pero, ¿qué queremos comparar de cada empleado? ¿Así comparar el empleado o qué es lo que vamos a comparar? ¿El qué? No escuché. A ver, ¿qué es lo que nos piden ordenar? El tiempo trabajado. Entonces, de cada empleado, yo voy a comparar el tiempo trabajado. Entonces, aquí yo tendría que decirle, aquí, me quedó. Tendría que decirle acá, punto tiempo trabajado. Porque es un empleado, trae ese método. Lo voy a poner aquí abajo. Y luego aquí, bueno, pero de esta manera. Tiempo trabajado. ¿Sí? ¿Por qué me sigue marcando error? ¿Qué es tiempo trabajado? ¿Qué tipo de dato es? Es horario, ¿qué es objeto? Tampoco, no me permite hacer esas comparaciones. Bueno, ¿cómo puedo comparar dos horarios? ¿Cómo saber si uno es más grande que otro? Es lo que necesito.
¿Con qué? Con los segundos, ¿verdad? Con los segundos. ¿Y los segundos qué tipo de datos son? ¿Qué tipo son? Enteros, son primitivos. Entonces aquí le pondríamos punto tiempo total, o cómo le pusimos, segundos totales. Y acá, punto segundos totales. Ahí ya no marca error porque estamos comparando datos primitivos. ¿Sí? Ahora, si yo fuera así muy terco y dijera, es que quiero comparar los horarios, no los segundos totales. A final de cuentas, el código que se va a comparar o el dato que se va a comparar son los segundos totales. Pero aquí nos estamos metiendo un poquito con el objeto, con uno de sus elementos para comparar los objetos. ¿Qué tal si yo quisiera un método que realmente comparara los objetos? Pues lo tendría que implementar. Entonces lo voy a poner aquí. Esto está bien, pero si lo queremos hacer con objeto, con los objetos horarios, porque aquí lo que queremos comparar son horarios, que son el tiempo trabajado. Tiempo trabajado es un horario, pero es un lapso, es un rango de tiempo, un periodo. En cambio, hora de entrada es un momento y hora de salida es un momento. La diferencia entre dos momentos nos da un periodo de tiempo. Es como, decía yo, como las edades, ¿no? Como nosotros, ¿cómo calculamos una edad? Pues la fecha de hoy menos la fecha de nacimiento. La fecha de hoy es un momento, la fecha de nacimiento es un momento, pero nuestra edad no es un momento, es un periodo. Nada más que trabajan o se manejan con las nuevas unidades, ¿verdad? Entonces aquí, me voy a regresar a la clase, a esta, y le voy a agregar un método. Como les digo, eso que hicimos ya está bien, pero si queremos hacerlo a través de los propios objetos, sino de un método que es segundos totales, ¿cómo sería? Vamos a agregar aquí un método que nos va a servir para saber si un objeto es mayor que el otro, un horario es mayor que el otro. Es un método, es público. El método se va a llamar mayor, ¿sí? A ver, si yo comparo dos horarios, independientemente ahorita del criterio o cómo vamos a compararlos, ¿cuántos horarios involucra? Ya sé que la suma involucra 3, la resta 3, pero si yo comparo dos horarios, ¿cuántos horarios involucra? Nada más dos, porque el resultado, ¿qué tipo tendría que ser? Yo comparo horario uno con horario 2. ¿El resultado qué me debe dar? ¿Me da un horario? No, ¿va? ¿Qué me da? Una comparación, un if. ¿En qué se basa? Que la comparación le regrese ¿qué? En cualquier if, bueno, aquí no se ve ninguno. Pues aquí no usamos ningún if. Pero en un if, pues aquí está. Lo que busca es que esto sea falso o verdadero, nada más. El if lo que necesita es una expresión de tipo lógico que le regrese un falso o un verdadero, por muy complicada que sea la expresión. Entonces, aquí es lo mismo. Si yo pretendo que este método compare dos horarios, el resultado tiene que ser un booleano. Ahora, ¿cuáles dos horarios va a comparar? Pues el que manda a llamar el método, que es this, y el que va a llegar como parámetro. Entonces aquí va a llegar un parámetro, un horario, y lo que me va a regresar este método no es un horario, es un booleano. ¿Sí? Le puse horario. Ok, entonces vamos a implementar eso acá en la clase horario. Para que fuera completo tendríamos que implementar el menor, el mayor, mayor igual, el menor igual. Pero ahorita nada más vamos a implementar este, ¿sí? El mayor. Entonces me regreso a la clase horario que no la tenía abierta. Y entonces vamos a agregar aquí ese método. Public me va a regresar un booleano y se va a llamar mayor. Y va a recibir como parámetro otro horario. Este método decide
si dis es mayor que h. Nada más, tiene que regresar si es verdadero o falso, nada más. Dis va a mandar llamar, bueno, acá en la aplicación, un objeto de horario va a mandar llamar el método mayor. Le va a pasar como parámetro otro horario. E internamente, pues ese que mandó llamar se convierte en dis y el que llegó como parámetro se convierte en h. Entonces, por eso dentro del método, nada más es decidir, ¿es más grande dis que h? ¿Sí o no? ¿Falso o verdadero? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues con los segundos totales, obviamente. Entonces le preguntaríamos si, vamos a ponerlo de esta manera, si segundos totales, aquí está el método, es mayor que los segundos totales de h punto segundos totales. Si eso es cierto, entonces vas a regresar un verdadero, porque es más grande los dis que h, entonces return true. En caso contrario, ¿qué va a regresar? Nada más es verdadero o es falso. ¿Sí? Ahora, eso lo podemos simplificar porque es redundante. Aquí estamos diciendo que si esto es verdadero, regrese verdadero y que si es falso, regrese falso. O sea, es redundante. Por lo tanto, lo podríamos regresar de esta manera. Así. Esta expresión es lógica, no es una expresión numérica. Está preguntando si los segundos totales son mayores que los segundos totales de h. Si es verdadero, pues va a regresar verdadero. Si es falso, va a regresar falso. Entonces, así simplificamos cómo lo hace el método. ¿Y eso cómo lo aplicaríamos acá? En el frame. Insisto en que esto es correcto, ¿eh? Esto es correcto, pero lo quiero hacer a través del objeto, no un método del objeto. O un método, pero que el método sea para decidir si es mayor o no. Entonces, el tiempo trabajado es el que va a mandar llamar el método que se llama mayor. Aquí le pondría mayor. Y le va a pasar como parámetro el tiempo trabajado del otro empleado. Aquí ya no involucra, sería así, ya no involucra segundos totales porque eso está dentro del método. Vamos a ponerlo, así quedaría. Dice, si el tiempo trabajado del empleado que está en la posición I es mayor que el tiempo trabajado del empleado que está en la posición J, ya ahí ya me regresó un booleano. Entonces, ¿aquí qué dice? Entonces es cuando se va a hacer el intercambio. ¿Sí? La clase empleado no trae un método que se llame mayor. El que me está diciendo si es mayor es el tiempo trabajado, que es un horario. Bueno, entonces aquí la idea es intercambiar el empleado que está en la posición I con el que está en la posición J. Ahí ya vimos que necesitamos utilizar un auxiliar para que no se pierdan. Si los asignamos directamente, se va a perder uno de los dos. Ahora, ¿qué tipo de dato tiene que ser el auxiliar? Pues el mismo tipo que los elementos del arreglo. Mi arreglo, lista de qué tipo es. ¿Qué tipo de objetos guarda? Empleados, ¿verdad? Guarda empleados. Entonces, el auxiliar tiene que ser de empleado. Empleado, auxiliar, es igual a lista, subíndice I. Y lista, subíndice I, es igual a lista, subíndice J. Lista, subíndice J, es igual que el auxiliar. Intercambiamos lo que está en la posición I con lo que está en la posición J. Y ya cuando se acaban estos ciclos es que ya está ordenado, bueno, si lo hicimos correctamente, ya está ordenado la información, pero está ordenado en el arreglo, no en el JTable.
JTable todo está igual. Si ahorita nosotros lo ejecutamos, el usuario va a decir, ¿va? Aleatorio es calcular y le voy a dar a ordenar y pues no pasa nada. Me va a decir el usuario, pues no estás haciendo nada. Sí estamos haciendo. Lo que nos faltó es regresar la información ya ordenada que está en el arreglo hacia el JTable. Entonces vamos a hacer eso. Diríamos, pues tiene que ser con otro ciclo. Un for. Ahora sí le pongo R porque se refiere a los renglones del JTable. Los renglones del JTable y las posiciones del arreglo pues coinciden, porque pues el arreglo es una imagen de los renglones de JTable. Entonces aquí la R pues podemos poner como límite tanto lista.len como modelo.getRootCode. Vamos a ponerle lista.len y esto va de uno en uno. Ahora, de cada elemento del arreglo vamos a poner en cada columna del JTable la información actualizada. La tenemos que refrescar toda, porque no nada más vamos a ordenar el tiempo trabajado. Bueno, el criterio de ordenamiento es el tiempo trabajado, pero si yo muevo un tiempo trabajado hacia abajo porque así lo marca la comparación, pues tengo que mover toda su información, ¿verdad? Por eso el arreglo trae la información, en cada elemento trae la información de todo el empleado. Y al ordenar, se lleva cada tiempo trabajado con el resto de la información del empleado. A la hora de que leamos el arreglo, tenemos que extraer el nombre y ponerlo aquí. Y luego vamos a extraer del horario de entrada las horas y las ponemos en esta columna. No vamos a poner todo el horario de entrada junto, sino parte por parte, horas, minutos, segundos, lo mismo del tiempo de salida. En el tiempo trabajado, ahí sí lo vamos a poner todo junto, porque bueno, así está desde el principio. Entonces vamos a regresarnos aquí al botón y le vamos a decir, la información va a fluir, aquí fue del JTable al arreglo, ahora va a ser del arreglo al JTable. Entonces sería modelo.setValue porque vamos a poner valores. Vamos a poner en el renglón R columna 0, ahí va el nombre. El nombre pues lo tiene un empleado del arreglo. ¿Y cómo accedo a ese empleado? Pues el que está en la posición R. Entonces le diría lista, subíndice R, punto. Todo lo que me muestra ahí son elementos del empleado, no del horario, del empleado. Mi arreglo es de empleados. Dentro de cada empleado hay dos objetos horarios, entrada y salida. ¿Qué voy a tomar de ahí? El nombre. Vamos a tomar el nombre. Aquí recordemos que la celda del JTable es de tipo object. Por eso no necesito hacer ninguna conversión cuando ponemos datos ahí. Cuando los obtenemos, sí, porque de object hay que convertirlo al tipo de dato que necesito. Pero cuando lo ponemos en el JTable, no es necesario hacer ninguna conversión. Bueno, ahora ese es el nombre. Vamos a poner ahora el horario de entrada, pero tiene que ser en partes. En la columna 1 la hora, en la columna 2 minutos y en la 3 los segundos. Entonces le decimos modelo.setValue. Vamos a poner en la columna 2. Va los minutos del horario de entrada. Entonces le vamos a pedir, lista R es el empleado que está en esa posición. Lista R. Punto. ¿Qué vamos a obtener de ahí? ¿Cuál? ¿La qué? La entrada. Sí, con ganas, digan fuerte. Entrada. Pero la entrada es un horario completito. Y no. En la columna 2 solo voy a poner, de ese horario de entrada, ¿qué voy a poner? Las horas. Entonces aquí le ponemos punto. De ese horario quiero las horas. Ahí están las horas. ¿Sí? Así es que a las siguientes, en el 3 y en el 4,
Es que es en el uno, no es en el 2, ¿eh? Es en el uno. En el 2 y en el 3 vamos a hacer lo mismo, pero obtener del horario de entrada, pero minutos y segundos. Entonces podemos hacer esto. 2, 3. Aquí sería en la columna 2 y en la columna 3. Pero vamos a obtener, en la 2 no son las horas, son los minutos del mismo horario de entrada. Minutos. Acá serían los segundos. Get segundos, ¿sí? Así es que estamos obteniendo la información del empleado que está en la posición R del arreglo lista. Y en el mismo renglón R, pues ya que coinciden, estamos poniendo el horario del horario de entrada, estamos obteniendo las puras horas para la columna 1. Y así lo estamos haciendo con los otros dos. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero para la salida. La salida, pues vamos a hacer esto. ¿Y qué cambia? Entrada, aquí ¿qué va a ser? Salida, salida. Y luego aquí, salida. Acá también. ¿Qué más cambia? ¿Así lo dejamos? Las columnas, ¿va? Ahora van en las siguientes. En la 4, en la 5 y en la 6. ¿Qué nos falta? El tiempo trabajado. Si se nos pasara, vamos a suponer que yo puse la entrada y no puse la salida. ¿Qué pasaría desde el punto de vista del usuario? ¿Qué vería mal? Pues que quedarían todos los datos inconsistentes, ¿verdad? Por ejemplo, aquí si yo no pongo el tiempo trabajado, aunque lo haya ordenado y todo eso, pero si no lo regreso y lo dejo como está, pues no van a coincidir los horarios de entrada y salida con el tiempo trabajado. Y ni siquiera se va a ver ordenado. Bueno, vamos a poner ahora el tiempo trabajado, si lo ponemos en una sola columna. Lo podremos haber separado también, pero lo pusimos en una sola columna. Set value, le vamos a decir de lista R, lista R es el mismo empleado, ¿va? El que está en la posición R. De ahí vas a tomar el tiempo trabajado y lo vas a poner en la columna 7. Aquí, tiempo trabajado es un objeto, horario es un objeto de la clase horario. Pero ¿qué sucede? Pues que cuando lo ponemos en una celda del JTable, lo que nos muestra ya en la interfaz es la representación en cadena, es decir, que manda a llamar el toString. Por eso aquí le podríamos poner punto toString, pero no es necesario. A ver, entonces, sí quedó. Aleatorios, vamos a calcular. En realidad no necesitamos calcular para ordenar, ¿eh? Pero sí es mejor porque aquí nos daría, es un ordenamiento ascendente, del menor al mayor. Lo voy a volver a ordenar porque el menor quedó al principio sin haberlo ordenado. A ver, otros aleatorios y calcular. Ahora el menor, ¿cuál fue? ¿Cuál es el menor de todos? ¿No es el último? El último, ¿va? Ah, mira, puros cuatros aquí resultó. Bueno, pues Norberto Pablo Salazar Galván debe quedar al principio, pero con todos sus datos, no nada más el tiempo trabajado y el nombre, con todos sus datos. ¿Y quién quedaría al final? Claudia Nieves también, con todos sus datos, ¿no? Entonces vamos a ordenar. Aquí está Norberto con todos sus datos con 4:44 y está Claudia con el mayor tiempo. Es que llegó a las 6 de la mañana con 9 minutos y se fue hasta las 6 de la tarde con 44 minutos. O sea, trae ganas de trabajar o de hacer horas extras, no sé. O se quedó dormida y hasta que le hablaron. Por eso eso de tiempo trabajado, pues puede ser que no sea cierto. Es el tiempo que estuvo en el trabajo. Muy bien.
Entonces, esta opción que acabamos de terminar se llama arreglo en frame. ¿Por qué se llama arreglo en frame? Porque el arreglo que estamos ordenando lo estamos creando en el mismo frame, en el botón ordenar, pero en el frame. Las otras opciones, el arreglo se va a crear de manera diferente, ¿sí? Pero eso ya será mañana. O sea, ahí le vamos a dejar.